Princesa Valiente de la 11ª División, temporada 2. La leyenda de Xu Xiao, capítulo 10. 20 de septiembre nevó. En esta coyuntura, la nieve no sería demasiado pesada todavía, pero nevó continuamente durante 2 días. Las raciones del ejército de Xiao Li casi se habían agotado, y si no fuera por el hecho de que algunos de los civiles habían traído algo de comida, es posible que hubieran empezado a morir de hambre hace mucho tiempo. Todas las tiendas de campaña se asignaron a los civiles, pero cada noche había ancianos y niños que se congelaban hasta morir. La medicina también se había agotado y los soldados heridos ni siquiera podían beber un sorbo de agua tibia. Xu Xiao solo podía mirar imponente mientras la frialdad y las lesiones robaban la vida de aquellos soldados que podían resistir incluso el tremendo poder del ejército de Xia. Cada vez que veía que un soldado había muerto o que un niño temblaba en el viento, sentía la necesidad de volver corriendo al paso Longjing para disculparse con Yan Sui y rogarle que salvara a esas personas inocentes. Sin poder hacer nada, sonrió y solo pudo sentir que la fuerza había dejado su cuerpo. Yan Sui era realmente quien más la entendía. Tal vez él sabía desde hace mucho tiempo que esto sucedería. Nunca le tuvo miedo a la guerra, a los asesinatos ni a la muerte, pero era su talón de Aquiles. Era que nunca permitiría que las personas que la amaban y la apoyaran murieran sin sentido. En los últimos 2 días, ella intentó romper el cerco 4 veces y no había tenido éxito. Xiaoyan adoptó una formación de defensa completa. Xiaoyan no solo no los enfrentó en combate frontal, sino que tampoco se molestó en sus ataques. En la noche del 22 de septiembre comenzó una tormenta de nieve. La temperatura bajó drásticamente en solo medianoche. Hubo más de 50 muertes entre los soldados heridos y más de 80 entre los civiles. Estos finalmente llegaron a su límite. Cuando la mujer de mediana edad abandonó el campamento y corrió al paso Longjing para solicitar la entrada, después de lo cual más y más civiles se fueron, mientras caían ante los vientos fríos hacia el fuerte. En esta situación de vida y muerte, el miedo a la muerte finalmente había ganado su conciencia. Los civiles abandonaron este ejército que había luchado hasta el final para defenderse y cargaron de regreso a su tierra natal. Los soldados del ejército de Xiao Li observaron en silencio cómo todo se desarrollaba. Nadie dijo nada y nadie intentó detenerlos. Simplemente observaron a estas personas que lloraban y las dejaron sin emociones. Un anciano sollozando se acercó a Xu Xiao. En su abrazo estaba un niño cuya respiración ya se había debilitado hasta el punto de que apenas se podía escuchar. Con su rostro lleno de humillación, trató de decir algo, pero todo lo que salió fueron sonidos de llanto. El niño ya estaba completamente pálido. Xu Xiao podía decir que si no iba rápidamente a un lugar cálido, moriría muy pronto. Xu Xiao sintió como si su garganta estuviera siendo asfixiada. Ella no estaba enojada, ni tampoco se sentía triste, por supuesto. No los culpaba por abandonarla. Como soldado, no tenía excusa cuando todo lo que podía hacer era ver a sus compatriotas morir uno por uno, incapaces de protegerlos. Ya no podía soportar ver esa mirada culpable del anciano, porque se sentía aún más culpable en el fondo. Solo podía bajar la cabeza en silencio, expresando sus emociones. Lo siento. En lo alto del paso de Longjing, las antorchas empezaron a encenderse gradualmente. Debajo del paso había innumerables ancianos, niños, mujeres cayendo. ¡Abrid las puertas! ¡Abrid las puertas! La gente gritaba en el unísono, con un sentimiento de desesperación y miedo en sus voces. Al final eran civiles normales. Su único deseo era sobrevivir, y algunas veces simplemente deseaban vivir una vida mejor. En la intensificación de la tormenta de nieve, todo el paisaje se volvió blanco
El oficial en lo alto de las murallas de la ciudad gritó: «¡No os acerquéis! ¡Apartaos! ¡Atrás!». Sin embargo, nadie se molestó. Su voz había sido ahogada por los ruidosos civiles. Mientras gritaban, los civiles se abalanzaron sobre las puertas y con todas sus fuerzas golpearon. «¡Abrid las puertas! Somos los ciudadanos de Yanbei. ¿Por qué os negáis a abrir las puertas?». El sonido atravesó los cielos de los guerreros del paso Longjing quedaron estupefactos. Todos habían presenciado la batalla que había tenido lugar 2 días antes. En este preciso momento, ninguno de ellos esperaba apuntar sus armas a sus antiguos compañeros. Además, los que golpeaban sus puertas eran simples civiles. Se mantuvieron enraizados en el suelo, en conflicto entre su moral y su deber. «¡Abrid las puertas!». Los civiles se agolparon contra la puerta de la ciudad. Algunos perdieron el equilibrio y cayeron, solo para ser pisoteados por los que cargaban impacientemente. Los sonidos de gemidos y chillidos resonaron en las llanuras mientras la nieve pesada seguía cayendo, pareciendo interminable. «¡Apartaros! Si no dispararemos». «No, no disparéis. Somos simples civiles. Por favor, salvad a mi hijo». Las mujeres que corrieron primero se arrodillaron en el suelo, levantando a su hijo, que ya no tenía energía para quejarse, mientras gemía: «Podéis negaros a salvarme, pero por favor, salvad a mi hijo. Abrid la puerta, dejadnos entrar». «Maestra Shu», el oficial a cargo de la guarnición gritó, «regresa. Si no vuelves, no podemos abrir las puertas. Órdenes de su majestad. Mientras vuelvas, tus errores pasados serán olvidados». Con los cientos de guardias en las murallas de la ciudad gritando en el unísono, sus voces eran como truenos retumbando en las llanuras. Los civiles parecían haber encontrado a su salvador. De repente todos se dirigieron hacia el ejército de Shaoli y comenzaron a gritar: «Señora, volvamos. Señora, volvamos. Señora, sálvanos. Vuelve con nosotros. Señora, regresa y discúlpate con su majestad. Maestra». La mujer salió corriendo de la parte de atrás de la multitud. En su apuro tropezó y se cayó. El niño en sus brazos estaba herido y de repente comenzó a llorar con toda su fuerza, con un tono que parecía ser más agudo que incluso las hojas del ejército de Xia. Esa mujer gritó: «Maestra, te lo ruego, salva a mi hijo. Maestra, por favor, salva a mi hijo». En esa fría oscuridad, el ejército de Shaoli se quedó paralizado mientras miraba a su líder. El corazón de Xu Xiao parecía haberse roto en 1.000.000 de pedazos, mordiendo sus labios con sus manos heladas e incluso las yemas de sus dedos temblaban. Yan Sue, esperabas que todo esto sucediera, ¿verdad? Esperabas que todo esto sucediera. En este momento, estás esperando en las llanuras afuera de Beishuo, en silencio, esperando que regrese para disculparme contigo. Con los gritos sonando ola tras ola, miles de civiles se arrodillaron ante ella, con sus cabezas en el suelo. Lloraron. Hace solo unos días le juraron lealtad. Inquebrantable a ella gritaron: «¡Larga vida a la libertad!». Sin embargo, ahora estaban arrodillados y suplicándole que se disculpara con Yan Sue. La realidad era tan cruel, pero ella no podía hacer nada al respecto. Con los ojos secos ya no podía llorar. El sabor amargo de la derrota permanecía en su pecho. El destino la había empujado al abismo de la desesperación. No importaba lo que hiciera. Cada paso que daba conducía a un callejón sin salida. «Maestra». Jia se acercó y se mantuvo firme detrás de ella mientras la miraba con preocupación. En su mirada uno podía ver la preocupación y la simpatía. «Maestra». Quería consolarla, pero no sabía qué decir. Todo el incidente fue ridículo y extraño. El mundo era tan vasto, pero no tenían a dónde ir. «Jia», Xu Xiao suspiró. En ese momento sintió como si toda su sangre se hubiese congelado. Estaba tan desesperada que quería morir. Sin embargo, se mantuvo y ordenó: «Órdenes para todo el ejército. Nosotros». Entonces,
En este mismo momento, el sonido de una ráfaga de caballos al galope resonó desde atrás. Los guerreros del ejército de Shaolin giraron sus cabezas solo para ver las banderas de Xia ordenando detrás. Acercándose a ellos, Xiao Yang había atacado de nuevo. Órdenes para todo el ejército: interceptar al ejército de Xia. Por primera vez en su vida, Xu Shao sintió que el ejército de Xia era adorable. No sabía si pensar de esa manera era moralmente correcto, pero sentía una urgencia desesperada de dejar este dilema. Después de todo, si el ejército de Xia estaba atacando, la máxima prioridad era luchar. Ella agradeció a los cielos en su corazón que no tuvo que tomar tal decisión en ese preciso momento, a pesar de que tal vez deba pagar un alto precio más adelante. Su Alteza, el enemigo está listo para luchar. Cancelad el ataque. Xiao Yang instruyó con calma. Nos iremos después de cerrar. ¿Eh? Su subordinado se sorprendió y no pudo evitar preguntar ¿por qué? Xiao Yang no había hablado durante mucho tiempo mientras miraba hacia la oscuridad y dijo en voz baja: no podemos dejarla regresar a Yanpei. De ida y vuelta, la persecución continuó durante toda la noche. El ejército de Xia parecía tratar el paso Longjing como un patio de recreo. Al cabo de un rato fingirían atacar solo cuando la luz del sol atravesó la espesa niebla de la mañana. Finalmente sonaron el cuerno de la retirada y regresaron a su campamento, trayendo de vuelta a su agotado ejército. Xu Shao solo vio innumerables pares de ojos que simplemente miraban en silencio, junto con filas de cuerpos que estaban cuidadosamente dispuestos ante el ejército. Los que todavía estaban vivos y respiraban el día anterior, ahora yacían sin vida. Ante ellos, en el suelo, la nieve había empezado a apilarse en sus caras, cubriendo sus rasgos. Al ver cómo se había detenido la batalla, la gente comenzó a irse, la corriente de las personas aumentó y finalmente se convirtió en un río, luego en un océano entero. No caminaron hacia el paso Longjing. En su lugar se dirigieron hacia el paso de Yangming del ejército de Xia. ¡Volved! Ping Han se paró al lado de Xu Shao y gritó: intento hacer retroceder a esas personas solo para que le apartaran y empujaran hacia la nieve. En el suelo gritó: ¡volved! ¡No os vayáis! Sin embargo, nadie se molestó. La multitud se desvaneció en la distancia y caminó hacia el ejército de Xiao Yang. Levantado en sus manos en alto, se rindieron y enfatizaron repetidamente que no eran más que civiles. De la formación de Xiao Yang salió una tropa de soldados. Los miles de civiles se arrodillaron y mientras levantaban sus manos se inclinaron hacia ellos. En la distancia se podía escuchar su llanto y el sonido de la risa de los soldados de Xia. Los guerreros de Shaolin permanecieron en el suelo, algunos llorando en silencio. Sin embargo, no pudieron decir nada. ¿Qué podrían decir? ¿Podrían alentar a esas personas desarmadas a luchar contra el enemigo? ¿Podrían posiblemente prometer que definitivamente los salvarán? La nieve se reanudó y el corazón de Xu Shao parecía haberse convertido en el permafrost que no había visto el calor del sol durante siglos. Mientras miraba todo con ojos huecos, en el revoloteo de las banderas de guerra, los cielos estaban completamente en silencio cuando finalmente comenzó el invierno del año 778.